La 1:30 hay quien dice que una imagen vale más que 1000 palabras y hoy vamos a comprobarlo. Nos visita de nuevo el psicólogo sanitario y viñetista Pablo Rodríguez Coca, creador del universo Oxymorons, a través de sus viñetas, protagonizadas por Oxy y por Morons. Sus dos personajes nos enseña a cuidar nuestra salud mental. Si aún no lo siguen, pueden encontrarlo en sus redes sociales, que es @Oxymorons, Oxy con 2 Cs, Oxymorons, con una comunidad de más de 185.000 personas. O también pueden leer su último libro, Las vidas que construimos cuando todo se derrumba, que es además el libro que regalamos a nuestros oyentes cada semana, los oyentes que nos llamen y respondan a la pregunta que luego les haremos. Pablo Rodríguez Coca, ¿qué tal? Bienvenido, una semana más. Hola Carlos, pues qué gusto estar de nuevo aquí con mi sección Un verano con calma. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote cómo está yendo este verano. No sé si lo estás viviendo con calma. Te gusta preguntarme mucho, ¿eh? Me encanta. Bueno, pues sí, mis veranos tienen un poco de todo, pero sí que es verdad que intento tomármelos con mucha calma y la verdad es que sí consigo ese sosiego, ¿no?, tan veraniego cuando estoy en casa. No sé, ¿es de algo de esto de lo que nos quieres hablar hoy? Pues mira, Carlos, hoy quiero hablarte de la regla de los 8 minutos. La regla no me suena nada, ¿qué es eso? Pues mira, la regla de los 8 minutos o el código de los 8 minutos lo popularizó el conferenciante Simon Sinek, y la cosa es que él contaba que una amiga suya pues había pasado por una semana terrible. Uh-huh. Claro, cuando él se enteró, le preguntó que por qué no le había contado esto. Y la cosa es que sí, su amiga le había escrito y le había dicho que le había mandado un mensaje de ¿te apetece venir a casa y hablamos? Claro, este mensaje era tan ambiguo que él no lo había percibido como una pedida de ayuda. Claro, como una urgencia, ¿no? Claro, y esta situación pues nos pasa a muchos, ¿no? Que nos cuesta mucho pedir ayuda de forma clara por el miedo a molestar o a sentirnos una carga. La cosa es que Simon pues leyó un artículo que decía que necesitamos 8 minutos con un amigo o con esa persona que queremos, que es importante para nosotros, para no sentirnos solos, ¿no? El mero hecho de hablar esto al menos 8 minutos, pues produce este efecto. Entonces, por eso, entre ellos dos establecieron este código, ¿no? Esta regla de los 8 minutos. Entonces, bueno, la cosa es que cuando ellos están mal o necesitan hablar, pues se escriben un mensaje de, oye, ¿tienes 8 minutos? Ya directamente. Directamente. Y la verdad que me parece un código como muy interesante, ¿no? Porque muchas veces suele pasar que nos sentimos bloqueados, no sabemos cómo iniciar esa conversación con alguien cuando nos sentimos mal. Así que ojalá digamos más a menudo esto de tienes 8 minutos cuando lo estamos pasando mal, y ojalá todos tuviésemos a alguien a quien poder preguntárselo. Sí, la verdad es que es muy interesante además esto de la regla de los 8 minutos. Yo no lo había oído, no tenía ni idea. Puede ser una estrategia muy útil para que la puedan aplicar nuestros oyentes. Además, como decía al principio del programa, una imagen vale más que 1000 palabras. 1000 palabras, justo me viene a la mente tu libro, Durante la tormenta, un libro sobre acompañarnos. Hay un dibujo que no es un dibujo cualquiera, es el dibujo que aparece en la portada, que es muy revelador, ¿no? Para los y las oyentes que no hayan visto ese dibujo, cuéntanos, ¿cómo es la portada de ese libro? Pues sí, justamente el libro Durante la tormenta va sobre acompañar en la salud mental a esa persona que quieres, y debajo de la portada pues aparece, aquí lo he traído. Quien nos esté viendo por imagen, por vídeo, ahí pueden ver el dibujo. Y es una de mis viñetas favoritas, ¿no? Porque aparecen mis dos personajes, que son Oxymorons, sentados en un banco. Encima de mis personajes aparece un nubarrón negro muy grande, y justamente de ese nubarrón está cayendo una lluvia. A esa lluvia solo le afecta a Oxy, ¿no? Que es como ese malestar emocional que todos podemos sentir, ¿no? Es lo que simboliza. Y a su lado está Moron, sosteniendo ese paraguas, protegiendo a Oxy de esa lluvia que está cayendo. Entonces, por esto es tan importante para mí esta viñeta, ¿no? Porque refleja
la importancia de acompañar en la salud mental pues cuando lo estamos pasando mal. Bueno, la regla de los 8 minutos y la imagen de tus personajes con el paraguas nos recuerdan una verdad que es fundamental, que los vínculos son esenciales para nuestra salud mental. Si te parece, vamos a recordar en este punto que nuestros oyentes pueden llevarse, 2 de nuestros oyentes pueden llevarse un ejemplar de tu último libro, ese de las vidas que construimos cuando todo se derrumba, además dedicado especialmente por ti, que tus dedicatorias son muy bonitas. Nos tienen que llamar al 900-100-800 y responder a una pregunta siempre relacionada con el tema del que estamos hablando. ¿Qué pregunta hacemos hoy, Pablo? Pues mira, como la viñeta que os acabo de contar, ¿no? Justamente Oxy dice, gracias por estar, pues para mí es importante, ¿no? Preguntar a nuestros oyentes que quién es esa persona que les acompaña en su salud mental y a la que les gustaría pues dar las gracias aquí en directo. Dar las gracias, que eso que a veces se hace, yo creo, demasiado poco. Sí, poquísimo. Eso se hace poquísimo. Por eso este programa está dedicado a esto, a dar las gracias y a pararnos, a valorar nuestros vínculos. Es precioso, no lo hacemos mucho, pero la verdad es que nos podría hacer esto la vida más fácil, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero hablando de todo esto, ¿no? De la importancia de los vínculos, también me gustaría irme al otro lado, ¿no? A hablar de la soledad, de esa que no elegimos. Hay muchas personas pues que desgraciadamente no tienen a esa persona que les sostenga el paraguas durante esos 8 minutos que hemos hablado, ¿no? O al menos esos 8 minutos. Y eso pues puede generar mucho malestar. Parece que la soledad no deseada pues solo la viven las personas mayores, pero la realidad es que se extiende pues entre prácticamente todas las generaciones. Y mira, Carlos, cuando voy a dar charlas a los institutos sobre, bueno, el acoso escolar, la importancia de pedir ayuda y demás temas en relación a la salud mental, después de las charlas, pues abro el turno de preguntas. Pueden hacerlas en voz alta, o sea, levantan la mano e intervienen, o escribirlas en un papel de forma anónima. Pues, Carlos, ¿sabes cuál es la pregunta que más se repite de manera anónima? No tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Pues bueno, la pregunta que más me hacen los adolescentes de manera anónima es la de estoy rodeado de gente, pero me siento solo. Uy, eso lo comenta mucho, mucho la gente, es verdad. Sí. Y es tremendo. Además, la soledad no deseada en personas mayores es terrible, pero como dices, es un problema global que afecta a muchas personas independientemente de la edad. Pues sí, y hoy te vengo con datos, Carlos, porque consultando el barómetro de la soledad no deseada realizado en 2024 por la Fundación 11, vemos que 1 de cada 5 personas, es decir, el 20%, pues sufre soledad no deseada en España actualmente. Y si hablamos de la juventud, ¿no? Podríamos hablar del 25,5% pues de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años se sienten solos actualmente. Y si miramos a la población general, el 49,3% de los españoles nos hemos sentido solos alguna vez en nuestra vida. Y bueno, sentirnos solos en algún momento puntual pues puede ser algo normal, ¿no? O algo que hayamos sentido muchos de nosotros. Pero si esto se cronifica, si se vuelve muy constante, pues estamos hablando de un problema bastante serio que va a afectar, por supuesto, a nuestra salud mental. Todos esos datos son terribles, porque claro, aquí no hablamos de la soledad elegida, estamos hablando no de esa soledad que en algún momento todos necesitamos para alejarnos del ruido, estar con nosotros mismos. ¿Qué ocurre con la soledad no deseada, Pablo, con la que no elegimos nosotros? Pues, Carlos, cuando llega nuestro cumpleaños y no tenemos con quién celebrarlo, cuando en Navidad queremos estar con gente, pero pasamos esas fechas solos, en verano, cuando tenemos tiempo libre, pero no con quién compartirlo, o incluso cada fin de semana, cuando no tenemos a nadie a quien proponerle ningún plan, es cuando más podemos llegar a sentir esa soledad que tanto nos puede llegar a doler. Y la solución no está en decirle a esa persona anímate a viajar solo, ¿no? O a ir al cine solo, o invitarle a disfrutar, a estar consigo mismo, con su propia compañía, ¿no? Porque por muy bien que nos llevemos con nosotros mismos, también nos cansamos de nuestra propia compañía. Claro. Y la cosa es que, de alguna manera, pues es importante compartir
¿no? Compartir ese libro con alguien, compartir esa película que estamos viendo, o bueno, tener una conversación hablando de cualquier cosa. Y es humano anhelar compartir la vida, nuestra vida, con otras personas, y no tener con quién hacerlo, pues puede dolernos mucho. Claro. 900-100-800 es el número de teléfono al que deben llamarnos si quieren llevarse ese libro dedicado de Pablo Rodríguez Coca, contándonos quién es, ¿no?, esa persona de apoyo con la que nos gusta a la que le quieren nos ayuda, ¿no?, compartir nuestra vida con ella. Y mencionando todo esto, pues quería también contaros, ¿no?, que se suele repetir mucho en terapia esto de que yo ya no conecto con nadie. Y claro, ¿cómo vas a conectar con alguien cuando tienes un trabajo precario, con una jornada partida que te deja prácticamente exhausto para cualquier mínima interacción social? Además, pues viviendo en ciudades con apenas espacios públicos para poder sentarse a hablar en la plaza, donde incluso para ver a esa persona pues puede llevarnos hasta 1 hora en transporte público, entre otras tantas cosas. Por eso, cuando hablamos de la soledad, tenemos que hablar de lo que puede estar ocurriéndole a esa persona a nivel psicológico, pero no podemos olvidarnos de lo contextual, de qué está pasando alrededor de esa persona para que se sienta sola. Porque tratar la soledad como algo individual, como algo estará haciendo mal esa persona para estar sola, pues puede ser muchas veces un gran error. Pablo, ¿qué podemos hacer frente a esa soledad no deseada? Pues es un tema complejo, Carlos. Como te decía, creo que culpabilizarnos a nosotros mismos de todo, pues no es la solución. En la soledad no deseada, pues no elegimos, influyen muchos elementos contextuales que también tenemos que valorar. Pero es cierto que en ocasiones podemos hacer algo con todo esto. A veces nos pasan cosas que nos llevan a construir un castillo para protegernos. A Oxy, en mi libro Las vidas que construimos cuando todo se derrumba, le pasa algo así. Efectivamente, está esa viñeta. Sí. Está esa viñeta. Y tuvo que construirse ese castillo. Entonces, claro, cuando lleva mucho tiempo allí, se da cuenta de algo y dice, he construido un castillo donde no pasa nada malo, pero tampoco me pasa nada bueno. Claro. Y es que a veces uno se protege tanto de la vida que acaba no viviendo, no permitiéndose conectar con nadie ni con nada por ese miedo tan tremendo a que nos hagan daño. Claro. Y para hablar sobre qué está en nuestras manos hacer para conectar con los demás, tenemos el placer pues, de tener con nosotros a Alicia González, psicóloga y compañera pues, a la que admiro un montón y es un placer tener por aquí. Psicóloga, es autora y divulgadora en redes sociales, donde ha alcanzado más de 16 millones que ahí es nada, de Tremendo. Visualizaciones hablando sobre relaciones y bienestar emocionales. CEO de una plataforma online con más de 30 psicólogas, ha publicado los libros Amigos Mejores y Parejas Mejores. Combina su trabajo clínico con conferencias y con proyectos creativos para acercar la psicología a la vida real. Podéis encontrarla además en sus redes sociales como @Alicia González Psicóloga. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Estoy muy contenta Alicia. de estar aquí. Pues Alicia, la verdad que pensé en ti para que nos contases un poquito sobre todo lo que estamos hablando, porque me parece súper importante que hayas publicado el libro Amigos Mejores, ¿no? Un libro pues dedicado a la amistad y a cómo podemos cuidarla. Siempre pues se suele ver como una salida a la soledad el encontrar pareja, pero pocas personas hablan de los amigos, de la importancia de la amistad. La verdad es que sí, yo cuando me propusieron escribir un libro, el tema de la amistad es algo que no encontraba en los libros actuales y a la vez que os estaba escuchando, Pablo y Carlos, gracias a los dos por darme espacio, es algo que nos genera muchísimo malestar o es un protector de la salud mental. Entonces me pareció un temazo y estoy muy contenta, la verdad, del resultado del libro. Oye, Alicia, ¿cuál sería el primer paso que tenemos que dar si queremos volver a conectar con otras personas? ¿Qué sería lo primero que deberíamos plantearnos hacer? Para mí lo primero es empezar en pequeño. No hace falta buscar ni grandes gestos ni nuevos...
responder a un mensaje pendiente, ayudar a un vecino, proponer un café rápido a alguien que ya conocemos un poquito, porque la conexión para mí empieza en micro intenciones, son esa mirada que se queda un poquito más de tiempo, esa sonrisa, son pequeños intercambios, porque son las semillas chiquititas. Dime, perdón. Oye, Alicia, esto que comentas de las microacciones que podemos hacer es muy importante, pero no sé si te pasa, porque a mí me pasa mucho en consulta, ¿no? Y es que me dicen que los pacientes, ¿no? Me dicen esto de es que no soy capaz de tener ninguna conversación interesante, ¿no? De me callo enseguida, no sé cómo continuar o no sé de qué hablar. Esto suele frenar mucho a la hora de querer conocer a nuevas personas. Y me gustaría preguntarte qué podemos hacer o qué podrías decirle a estas personas que sienten como esta presión por tener que sacar tema de conversación o que el tema de conversación sea súper elaborado. Lo primero que hay que entender es que no hay que ir por la vida con un repertorio de monólogos preparado y que la clave está primero y sobre todo, incluso te diría que únicamente en escuchar, mucho más que en impresionar a alguien. Entonces, cuando tenemos esa sensación y esa intención, si nos enfocamos en hacer preguntas abiertas, oye, ¿cómo te fue en ese sitio? Oye, ¿y esto que me cuentas? Háblame un poquito más de esto. La conversación va fluyendo sola, porque si nos quitamos la presión de tengo que ser interesante, claro, nos damos permiso para algo que creo que es muy importante, y es ser curioso, que es lo que necesita la gente, sentir que al otro le importa lo que estoy diciendo. Y eso conecta muchísimo más. En verano, Alicia, la sensación de soledad puede acentuarse para quienes la experimentan sin haberla elegido. Sabemos que hay aplicaciones de amistad, pero ¿qué otras herramientas o estrategias pueden ayudarnos a lidiar con este sentimiento? En verano puede ser muy ruidoso para quien se siente solo. Y además de las apps, es importante, es útil crear rutinas que te mantengan en contacto con el mundo, por ejemplo, ¿no? Unirte a actividades de tu barrio, apuntarte a un curso intensivo, ir a un club de lectura o de senderismo. Ahora hace un poquito de calor, pero en la montaña no tanto, se está más fresco. Esos espacios. Uy, estamos perdiendo a Alicia. Perdemos a Alicia. Estamos perdiendo a Alicia. Vale, pues... Bueno, pues nos queda claro estas microacciones. Y bueno, es interesante además, ¿no? Lo que decía, que podemos hacer otras cosas, ¿no? Para no sentirnos solos. Y sobre todo experimentar la curiosidad hacia esa persona pues que tenemos delante y que nos gustaría conocer. Así que nada, Alicia, ha sido un placer tenerte por aquí y... Si me pongo un poco ya personal, en mi caso, pues nunca he sido de tener grandes grupos, Carlos. Y las personas que son imprescindibles en mi vida, pues las he conocido estudiando cuando hice la carrera de psicología, ¿no? En el máster, o en un grupo de teatro al que me apunté, en un cumpleaños al que fui de un amigo, ¿no? Y que van amigos de amigos, o incluso haciendo voluntariado en la asociación Síndrome 22Q11.2 de Andalucía, ¿no? A la que pertenezco. Y no sé tú, Carlos, ¿cómo conociste a esa persona o a esas personas esenciales para tu vida? Bueno, esto es muy personal, pero lo voy a contar porque además es una historia que a mí me gusta mucho y quienes me conocen bien, es una historia muy bonita, quienes me conocen bien la saben y la conocen y la he contado muchas veces, porque esa persona, a mí me gusta pensar que estábamos predestinados, ¿no? a encontrarnos de alguna manera. Se acercó a mí un día y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, horror. O sea, yo que soy fatal para recordar a personas, caras, nombres. Yo ahí mi cabeza bullía, ¿no? Intentando encontrar, y me dice, no te preocupes, no nos conocemos de nada. Así fue como nos conocimos. 20 años. Oye, pues 20 años han pasado. Qué bueno. Nos hemos quedado sin tiempo, Pablo. Pues una pena. Me gustaría acabar el programa pues diciendo que la vida es un poquito más fácil cuando tenemos a personas con quien compartirla y que muchas veces ni nos paramos a agradecerles lo bien que les sientan a nuestra vida, y por eso pues a los demás oyentes les invito a que hagan una llamada o escriban un mensaje a esa persona importante. Y en relación a la soledad, pues decir que la soledad no nos define y que no es ningún fracaso personal, no es un estado que de alguna manera pues podemos ir transformando paso a paso hacia nuevas conexiones y vínculos reales. Así que ha sido un placer compartir el programa de hoy. Como siempre, contigo. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Pablo. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo.